Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar la información relacionada con la evolución de la epidemia del coronavirus en España. Hoy es lunes, los datos, por lo tanto, son un poco menos sólidos. Tenemos que esperar a que se consoliden posibles retrasos relacionados con el fin de semana, que es cierto que no son importantes, pero sí que pueden variar en los próximos días. A día de hoy tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 689 casos por 100.000 habitantes. Es claramente superior a la que veníamos observando en semanas previas. Llevamos una tendencia ascendente, pero también es cierto que ese incremento que se venía observando hace aproximadamente una semana se ha ido suavizando y en los últimos días estamos observando que esos incrementos diarios son cada vez más suaves, lo que indicaría que estamos, no sabemos exactamente ya en el punto álgido del periodo en el que estamos ahora, la tercera ola, si lo quieren llamar así, o si todavía tenemos que esperar, pero sí que en principio indicaría que estaríamos ya, si no en él, llegando a ese pico máximo. Podríamos estar, según veamos la evolución de los datos en los próximos días, podríamos incluso estar ya empezando la fase de meseta o descenso. Habrá que valorarlo con mucho cuidado porque, desde luego, los datos con el poco retraso que tienen pueden todavía cambiar mucho la perspectiva. La ocupación de las UCI, sin embargo, sigue subiendo progresivamente. Sabemos que siempre va con retraso respecto a la incidencia. En este momento tenemos una ocupación de UCIs del 18,6% a nivel nacional, pero con importantes variaciones entre comunidades autónomas. Algunas están incluso por encima del 35%, pero otras están por debajo del 10%. En cuanto a la ocupación, esto se refería a la ocupación de camas hospitalarias. La ocupación de las UCIs es, desgraciadamente, bastante superior, casi un 33%, 32,7%, también con importante variabilidad. Hay comunidades autónomas que están en alrededor del 50% o incluso por encima, y otras comunidades que están claramente por debajo del 20, con 15, o próximas al 20, con 19, etc. Esto, obviamente, esperamos que hasta que no hayan pasado al menos 1 o 2 semanas desde que empezamos el descenso, las UCIs van a seguir teniendo pequeños incrementos o estabilizadas, pero desde luego no van a descender al mismo tiempo que veamos el descenso de los casos. El número de pruebas que se realiza sigue siendo importante, por lo tanto tenemos una alta capacidad de detección ahora mismo. De hecho, estamos ahora mismo en un periodo, en la última semana se han hecho un número de pruebas muy cercano al máximo que hemos llegado a tener. Ahora mismo es de 2.753 pruebas por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, pero tenemos positividades importantes, lo que implica que claramente estamos en un periodo de alta transmisión con un 17% de positividad, 17,4%. El objetivo es detectarlos todos, pero obviamente el objetivo principal es conseguir que esa transmisión se reduzca y, por lo tanto, que esa esa positividad vaya bajando. Desgraciadamente, los fallecidos vamos a tener que seguir observándolos durante las próximas semanas, por mucho que estemos ya en el punto álgido de la epidemia o incluso descendiendo. Los fallecidos sabemos por experiencia ya que vamos a seguir observándolos durante varias semanas. Ahora mismo tenemos 843 fallecidos con fecha de fallecimiento en los últimos 7 días y respecto al número de fallecidos que se notificaron ayer, se han notificado 143 fallecidos más, si no me equivoco, 143, 146 fallecidos más respecto a los notificados el día previo. Yo creo que son los datos fundamentales de evolución de la epidemia. Tenemos también información sobre la evolución de la vacunación. Respecto al día de ayer, se ha incrementado sustancialmente el número de dosis administradas de la vacuna. A fecha de hoy, según el registro de vacunación, se han administrado 898.000 dosis de vacuna. Ya estamos próximos al millón, lo que representa aproximadamente casi el 80%, 79% de las dosis recibidas hasta hoy. Las dosis recibidas hoy se empezarán a contabilizar en el denominador a partir de mañana. Respecto a las dosis recibidas hoy, respecto a las dosis recibidas hasta hoy, se han administrado alrededor del 80% a nivel nacional, lo cual es un nivel bastante adecuado. Y, como saben, somos de los países a nivel europeo que están vacunando bien, digamos, o con un volumen respecto a las dosis recibidas importante.
Yo creo que los datos los podemos dejar aquí y podemos pasar a las preguntas. Sí, comenzamos el turno de preguntas. En la sala nos acompañan Darío Ojeda, del Confidencial, que pide su turno. Adelante, Darío. Hola, buenas tardes. Tenía 3 preguntas. La primera, ¿en qué datos o qué porcentajes, qué números hay detrás de esa afirmación, de esa interpretación de que podemos estar llegando al pico o incluso empezando un descenso? Lo dijo la semana pasada también, después del segundo día combate 30.000 casos. Quería que me explicara, que profundizara un poco en eso, por favor. Lo segundo, ha dicho la ministra Carolina Darias que en torno al 80% de los contagios en Navidad se ha producido en el entorno familiar. Mi pregunta es, ¿en qué porcentaje del total de casos se basa esa información? Porque es conocido que no se tiene ese tipo de información de todos los casos. En los informes que publica el Ministerio de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, no aparece que se tenga esa información de todos los casos. Así que quiero saber exactamente de dónde sale esa información. Y tercero, quería preguntarle si cree que el adelanto del toque de queda, el adelanto del inicio del toque de queda a las 8 de la tarde puede tener un impacto significativo en la reducción de la transmisión. Bueno, los datos del pico, como ya comentaba la semana pasada, que bien ha apuntado, estábamos hablando de la posibilidad de que este pico, si las medidas tenían efecto, se podría empezar a ver su impacto a partir de esta semana. Los datos de hoy se refieren todavía básicamente al domingo, sábado, pero fundamentalmente al viernes, jueves. A partir de mañana tendremos datos consolidados o más consolidados de ayer lunes, de mañana martes. Empezaremos a verlos a partir del miércoles y, por lo tanto, podemos valorar si realmente estamos o no ese pico que esperábamos a principios de esta semana. Lo cierto es que, según cómo se habían producido los incrementos muy puntuales y probablemente muy asociados a un periodo muy corto de transmisión, con transmisiones mucho más lentas a partir de ahí o mucho menos masivas a partir de esos 2-3 días de transmisión en periodo a final de año, podíamos esperar que el pico se observará aproximadamente en estos días. Ahora mismo hemos observado un cambio en la tendencia, en el que esa tendencia exponencial hacia arriba está suavizándose y está empezando poco a poco a reducirse el porcentaje de incrementos diarios. Los incrementos diarios son cada vez menores, lo cual indicaría que estamos o en el pico o muy próximos a él. Todavía tenemos que confirmarlo, por lo tanto, todavía tenemos que tener mucho cuidado en no darle a esto una apariencia de que sea así. Tenemos todavía que verificarlo, pero lo cierto es que los datos nos indican esa posibilidad con bastante claridad. Los modelos que hemos hecho de evolución de la tendencia nos indican lo mismo. Además de los datos observados, los modelos sí que nos indicarían que estaríamos ya en ese proceso, en ese punto álgido muy cercano o incluso ya superado si los datos lo llegaran a confirmar. De todas formas, como digo, tenemos que esperar a ver qué pasa en estos próximos días, que se consolide la información. En cuanto a la Navidad, yo la verdad es que no he oído las afirmaciones de la ministra, pero sí que es cierto que durante el periodo navideño, no le puedo dar ahora mismo los datos, no los he traído conmigo, pero sí que es cierto que durante el periodo navideño las informaciones que tenemos es que la transmisión se habría producido fundamentalmente en el entorno de las agrupaciones o de las reuniones familiares. No le puedo decir exactamente en qué porcentaje, pero sí que sería la información válida. Eso, además, nos apoya muchas otras informaciones que estamos teniendo de otros países que parecen tener información similar, pero, desde luego, no es una información que se pueda aplicar a periodos largos. Esta información se puede aplicar a un periodo muy corto, muy breve, básicamente Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Nochevieja, en la que tenemos todavía que confirmar esa información. Ya le digo que no traigo los datos, pero no se podría aplicar fuera de esos periodos. Fuera de esos periodos, tanto aquí como en los estudios que se están empezando a recopilar de otros países y estudios que han hecho de mayor o menor calidad y de mayor o menor precisión en las diferentes comunidades autónomas, indicarían que la transmisión domiciliaria, si bien es importante, siempre lo ha sido, aunque sea más difícil de incidir en ella o de controlarla, sí que son los ámbitos fundamentalmente de las reuniones de amigos, sean en domicilio, sean fuera, y de las reuniones en los interiores de los lugares de restauración donde mayor transmisión se produciría. El volumen respecto al total depende de cuánto de permisivo se sea en cada uno de los ámbitos, obviamente. Ahora mismo en España
probablemente este efecto que se pudo producir en Navidad y en Año Nuevo ahora mismo ya no se estaría observando. Pero ya le digo que los datos no los tengo ahora aquí conmigo. En cuanto al adelanto del toque de queda, vamos a ver, cualquier medida que se haga para tratar de controlar la transmisión tendrá algún efecto. La historia, el punto es valorar si tenemos otras alternativas que pueden tener un efecto similar sin que generen una disrupción del sistema. Yo no voy a valorar si se tiene que entrar o no en un incremento del toque de queda, es una cuestión que se tiene que decidir basándose en aspectos jurídicos relacionados con el Real Decreto de Alarma que hay ahora mismo vigente y si se puede o no se puede hacer modificaciones. Sí que es cierto que hay, además del adelanto del toque de queda, otras alternativas para actuar y controlar la transmisión que en algunas comunidades se están aplicando y en otras se están aplicando de forma diferente. Yo creo que tenemos opción para controlar la transmisión más allá del adelanto del toque de queda, y el adelanto del toque de queda, bueno, pues, yo creo que lo he dicho en múltiples ocasiones, cuantas más medidas, más probabilidades hay de que la suma de los efectos nos permitan llegar a la reducción de la transmisión. Pero lo cierto es que si aplicamos muy bien un número muy reducido de ellas y las aplicamos realmente bien, probablemente no serán necesarias muchas otras. El problema es que al no conseguir el efecto que se espera aplicando muy bien todas las medidas fundamentales, porque no las aplicamos todo lo bien que nos gustaría, pues tenemos que acabar aplicando más medidas que en su conjunto nos produzcan un efecto similar. Adaya González, de la agencia EFE. Sí, hola, buenas tardes. Volviendo un poco a la pregunta del compañero, acaba de decir que podría haber otras posibilidades más efectivas que el adelanto del toque de queda. ¿De qué alternativas estaría hablando? Y luego también le quería preguntar, en la estrategia de vacunación ya se hablaba de que los siguientes grupos a vacunar serían docentes y trabajadores de entornos cerrados. Dado que se va a ver el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial, ¿se ha perfilado algún nuevo grupo ya para inaugurar esa nueva fase del proceso de vacunación? Sí, Muchas gracias. en cuanto a las opciones, vamos a ver, sé que no es popular, pero lo cierto es que la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en la transmisión, en el control de la transmisión en España, ha sido el cierre de los interiores de los bares. Sé que no es popular, sé que es así, pero es la medida que ha demostrado hasta ahora mismo un impacto mayor en el control de la transmisión. Obviamente, cuando cerramos una actividad concreta, en esa actividad se deja de producir transmisión y luego los datos indican que no hay transmisión en esos lugares. Pero es la que hasta ahora mismo, según la evolución de las comunidades autónomas que lo han aplicado, cómo ha evolucionado y durante cuánto tiempo ha sido eficaz, es la que más eficaz ha sido. Y medidas de ese estilo u otras actividades no esenciales se pueden controlar todavía y hay margen de control. El hecho de incrementar o ampliar el toque de queda a unas horas o la movilidad nocturna, como que ya pasa a ser incluso de por la tarde, obviamente el efecto que consigue es similar, es de hecho reducir la posibilidad de que las personas puedan reunirse en los interiores de los bares si no está reducido el aforo de los bares o cerrado el interior de los bares o de cualquier otro lugar donde se vayan a reunir. Me da igual que sean los bares, que sea la casa de un familiar o que sea la casa de una de las personas que se vayan a reunir. El objetivo fundamental es básicamente ese. Lo que estamos prohibiendo con un incremento de la restricción de la movilidad no es el prohibir que se reúnan en una casa, sino el prohibir que salgan. Si la gente quiere sustraerse a la norma, puede hacerlo con otros mecanismos. Por lo tanto, yo creo que hay alternativas. Lo que pasa es que, desde luego, no son alternativas populares, son alternativas que generan un impacto socioeconómico importante, que el cambio del toque de queda también lo genera. No se dice específicamente que se cierre algo, pero de facto se acaba forzando un cierre precoz. Pero son medidas que no son populares y yo entiendo que con medidas que tienen un impacto socioeconómico importante hay que pensárselo mucho y quizás hay propuestas que pueden ser, digamos, comunicativamente más fáciles, no lo sé.
Lo cierto es que hay alternativas, lo cierto es que en la segunda ola se consiguió controlar utilizándolas todas, y que ahora la toma de decisiones sobre si se tiene que aplicar una u otra es una decisión que se escapa del nivel técnico, y que, una vez puestas sobre la mesa todas las opciones, cuál de esas opciones utilizar o no es una cuestión que deben de tomar, es una decisión que deben de tomar los decisores, los consejeros en el Consejo Interterritorial coordinado o presidido por el ministro. En cuanto a los grupos de las vacunas, ahora mismo se está ya en plena fase 1 avanzada, digamos, se han vacunado ya no voy a decir la totalidad porque siempre hay alguno que falta, pero una grandísima parte de las personas que residen o trabajan en residencias. Se ha iniciado ya la vacunación en muchos puntos del personal sanitario de primera línea, que es el primero que se tiene que vacunar, y los siguientes grupos incluyen otras personas de riesgo. Pueden ser profesionales sanitarios de otros grupos, pueden ser personas mayores de 80 años. Ahora mismo lo que se va a hacer es poner inicialmente la segunda dosis a los que se les ha puesto ya la primera, y a partir de ahí empezar a vacunar a todos estos otros grupos. Se está terminando de cerrar en los grupos de trabajo cuáles van a ser. El grupo en genérico está. Ahora hay que definir exactamente si empezaremos primero con los más grupos de profesionales sanitarios o se empezará inicialmente con grupos de mayores de 80 más vulnerables, posteriormente de 70, posteriormente de 60. Entraremos en la segunda fase, y lo importante es que cada día se va vacunando, que cada día se va vacunando más y que cada día tenemos más inmunes en nuestro país. Yo creo que eso es un rasgo diferencial con la primera ola, desde luego, pero también con la segunda ola. Es cierto que tenemos una fase ahora mismo de un ascenso muy importante, estamos ya incluso algo por encima de los niveles de la segunda ola. Veremos si se extiende en el tiempo lo mismo que aquella o baja más deprisa, no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que ahora cada día tenemos más inmunes, y eso obviamente nos da una perspectiva de evolución muy diferente a la que podíamos tener en el mes de octubre, cuando todavía había dudas de que fuera a haber suficientes vacunas o que fuera a haber vacunas aprobadas en el mes de diciembre. Por vía telemática llegan varias preguntas y algunos compañeros repreguntan sobre el toque de queda. Sara Becerro, de Radio, pregunta: ¿cree usted necesario que en algunas comunidades se adelante el toque de queda a las 8 de la tarde y si el Gobierno debe permitírselo? Belén, del Diario, en el mismo sentido: ¿cuál es la posición que defenderá el Ministerio si el miércoles se debate con las comunidades modificar el decreto de estado de alarma? ¿Es partidario de modificar el decreto de alarma y ampliar el toque de queda a las 8? Pregunta Celeste López, de La Vanguardia. Bien, yo no soy partidario ni de toque de queda ni de no toque de queda. Yo soy partidario de que se apliquen bien las medidas de control que permitan controlar la transmisión de la enfermedad. Y pueden ser pocas muy bien aplicadas o muchas un poco peor aplicadas, y al final conseguir el mismo efecto. En cuanto al toque de queda, lo he comentado ya antes, es una decisión que se debe tomar en otro foro que no es el nuestro. Yo no sé cuál es la posición del Gobierno, no represento al Gobierno, pero sí que puedo decirles que desde luego la discusión está, creo que es obvio. Hay discusión en las comunidades autónomas, hay propuestas de adelantar el toque de queda y entiendo que se valorará. No sé cuál será la posición final del Ministerio a este respecto, pero sí que les puedo decir, como acabo de explicar, que hay opciones alternativas, y habiendo opciones alternativas hay que valorarlas todas y hay que valorar cuál es el conjunto de medidas que todas juntas van a permitir tener el efecto adecuado. Una sola por sí sola no va a tener ningún efecto de interés. Belén Remacha, del Diario.es. ¿Nos podría dar más detalles acerca de cómo ha sido el reparto de dosis entre comunidades esta semana, que la remesa ha sido menor? ¿Se han intentado cubrir las necesidades de segundas dosis y, por tanto, las comunidades que más gente habían vacunado proporcionalmente han recibido esta vez más? Los criterios de reparto han sido similares a los que se han venido teniendo hasta este momento. Básicamente se reparten respecto a proporcionalmente al grupo de población que se tiene que vacunar en cada fase. Y al final es, en definitiva, un criterio poblacional. Pero sí que es cierto que si alguna comunidad en este momento, para esta semana específicamente, tenía que poner segundas dosis a más de las que iba a recibir, pues se ha tratado de ajustar un poquito, compensando con aquellas que en esta semana no tenían que poner tantas segundas dosis. En todo caso, esto afecta únicamente a esta semana, y la semana que viene vamos a volver a los mismos niveles de distribución de dosis habituales. Y ya digo que esto ha afectado a, si no recuerdo mal, me parece que es una única comunidad autónoma que tenía
que no iba a recibir suficientes dosis como para poner la segunda dosis a aquellos que les correspondían. Se ha hecho un pequeño ajuste, pero en principio es el mismo criterio que hemos estado utilizando las semanas previas. Celeste López, de La Vanguardia. Todas las comunidades autónomas están ahora restringiendo de manera clara los movimientos y los contactos. ¿Creen que llegan tarde y que debería haberse hecho antes de Navidad? ¿Es responsabilidad de los gobiernos autonómicos o de los ciudadanos? Y segunda pregunta, ¿cuándo cree que se llegará al pico de la tercera ola? Bueno, voy a contestar la segunda, que es más fácil porque ya lo he explicado antes. Yo creo que en el pico es difícil de decirlo con certeza. Yo creo que estamos, si no en él, muy cerca de llegar al pico, pero va a depender mucho de cómo nos portemos también estos días. Si tardamos 4 o 5 días en conseguir visualizar el efecto de las medidas que se aplicaron a partir del final de la primera semana de enero, el día 7, 8 aproximadamente, en la mayor parte de las comunidades, algunas las aplicaron más tarde y por lo tanto se verá el impacto más tarde. Si tardamos todavía 3 o 4 días en observarlo y no lo hemos aplicado bien, es posible que, aunque lleguemos al pico, nos mantengamos en una meseta más tiempo del deseable. Yo personalmente creo que estamos, si no en él, muy cerca, pero ya digo que son datos parciales, tenemos todavía que tener mucho cuidado para poder decir esto con contundencia. En cuanto a las medidas, estuvimos bajando muy rápidamente y con una evolución muy buena hasta finales de noviembre, primeros de diciembre, periodo en el que se empezaron a relajar algunas medidas en un gran número de comunidades autónomas. Y a partir de ese momento fue justo cuando el puente de la Constitución, pero no debido inicialmente al puente de la Constitución, aunque luego pudo obviamente agravar el problema o incluso mantenerlo durante el tiempo. A partir de ahí tuvimos un periodo de ascenso que es el que estamos observando ahora, que ha tenido varios puntos de inflexión. Era un ascenso relativamente suave hasta final de año. A partir del día 30 hubo un pequeño incremento en la tendencia y sobre todo a partir del día 8 hubo un claro incremento en la tendencia que fue mucho más rápido. Este incremento en la tendencia se está empezando a ver que está descendiendo, está suavizándose en estos días y probablemente precisamente es una de las razones por las que podemos pensar que el pico está cercano si no estamos ya en él. Todavía tenemos que verificarlo, pero es uno de los parámetros que podemos valorar para tener esa hipótesis. Ahora mismo estamos ya en un periodo en el que la tendencia se va suavizando. Esto significa que claramente cuando se dejan de aplicar medidas de control, si el virus sigue circulando y sigue circulando mucho, obviamente vamos a tener nuevos picos de transmisión. La razón no es exclusivamente el que una medida restrictiva implementada por las instituciones se reduzca o se deje de aplicar. La razón es en parte por eso y en parte porque sigue dando la sensación de que cuando se reduce o se rebajan algunas medidas de restricción, da la sensación de que estamos rebajándolas todas y no es así. Si se rebaja una medida, se rebaja una medida concreta, pero las demás se deberían de seguir aplicando igual o incluso mejor para mantener el efecto que estábamos observando. Lo cierto es que en muchos casos esto no se produce así y por lo tanto observamos esos incrementos de transmisión una vez que vamos relajando alguna de las medidas. Si se debía haber hecho antes de Navidad, la pregunta podía aplicarse también si se debía haber hecho antes del puente de la Constitución en lugar de rebajarlas. Y lo mismo podíamos haber dicho en periodos previos. Lo cierto es que si no queremos estrangular a nuestra sociedad, tanto socialmente como económicamente, tenemos que ser capaces de valorar los momentos en los que se puede rebajar algunas de las medidas con gran impacto social o con gran impacto económico. Y tenemos que ser capaces de valorar esos momentos en los que podemos relajarlas para que se reactive la sociedad o se reactive la economía, pero siempre y cuando seamos capaces de mantener aquellas que pueden ayudarnos a que esta rebaja en algunas medidas no implique incrementos importantes de transmisión. Lo cierto es que en algún momento de estas Navidades eso no se ha producido y hemos tenido un incremento mucho más rápido de lo que nos hubiera gustado de esa transmisión, fundamentalmente a partir del día 8. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser conscientes de lo que las instituciones y los ciudadanos hemos ido haciendo durante este periodo
y a partir de ahora implementar las medidas. A partir del 7 de enero fundamentalmente ya se hizo, pero implementar todas las medidas que tengamos que implementar para controlar de nuevo la transmisión. No creo que merezca la pena mirar mucho atrás en este momento. Begoña Sanz, de Radio Nacional de España. Madrid pide que se suspendan las conexiones aéreas de España con Sudáfrica y Brasil. ¿Qué impacto tendría esta medida para frenar la expansión de las nuevas cepas? Y, en segundo lugar, ¿qué margen tienen las UCIs más saturadas para no llegar al colapso? Bueno, las conexiones con Sudáfrica, no sé quién lo propone, pero con Sudáfrica sería un canto al sol. En los últimos, me parece que son 3 semanas, no hemos recibido ningún vuelo de Sudáfrica. Pero sí que es cierto que se puede hacer la propuesta de suspenderlas. En cuanto a Brasil, sí que hemos recibido vuelos. Hemos recibido, si no me equivoco, 23 vuelos en los últimos 15 días, con aproximadamente 3.500 viajeros. A todos se les exigía tener una PCR previa negativa y todos los viajeros que han venido de Brasil tenían alguna razón, alguna derecho a venir. Si no recuerdo mal, creo que el 78-80% eran españoles que venían a España. Otro porcentaje importante del 22-20% restante eran ciudadanos con residencia en España y otro porcentaje ya pequeño eran personas que tenían derecho por alguna de las excepciones que hay hechas a las prohibiciones de vuelos. Todos venían en principio con la PCR negativa. En todo caso, para garantizar que esa PCR se hace y que se hace bien, se va a hacer la revisión del 100% de los viajeros que vengan de Brasil a partir de hoy mismo. Con lo cual, yo creo que ahora mismo la situación con Sudáfrica y Brasil, no sé si se suspenderán o no los vuelos con estos dos países de manera oficial. Es una cuestión que no depende únicamente de mi grupo, sino que hay muchos grupos trabajando y muchos sectores trabajando en este tema, pero desde luego ahora mismo puede haber, por supuesto, la probabilidad de que entre, pero lo cierto es que son un grupo de población potencialmente de riesgo muy controlado. No sé qué es lo que se hará al final, pero ya digo que no, ahora mismo no parece que haya un altísimo riesgo de una entrada masiva de la cepa, lo que no quiere decir que no pueda entrar. En cuanto al colapso de las UCIs, algunas UCIs, yo ahora mismo no recuerdo exactamente cuántas, pero algunas UCIs están ahora mismo en una situación muy límite, pero sí que es cierto que las comunidades autónomas todavía tienen un cierto margen de ampliación. De todas formas, hay comunidades autónomas con sobrecarga de UCIs muy importantes. Ya he comentado antes que alguna está incluso alrededor del 50%, y eso obviamente cuando se debe a una única enfermedad supone que ya es necesario el restringir alguna otra actividad asistencial. Y eso es lo que no queremos llegar a hacer de nuevo, como sucedió en los meses de marzo y abril. Ya hay hospitales que han tenido que restringirla. El objetivo es tratar de recuperar la actividad asistencial de rutina, aunque sea con las condiciones particulares que se está recuperando, que se ha recuperado por culpa del coronavirus, pero tratar de recuperarla lo antes posible. Por lo tanto, cuanto más controlemos la transmisión, más fácil es que esa actividad se pueda recuperar lo antes posible, que esas UCIs que están cercanas a su máximo puedan recuperar una actividad normal y atender a otros pacientes que no sean únicamente aquellos afectados por el coronavirus. El último turno de palabra es de Manuel Vilasero, del Periódico de Cataluña. Hace un mes y medio que llegó la alerta sobre la cepa británica y ya deberíamos tener una estimación de su extensión en España. Cantabria estima que representa un 13% del total de contagios a partir del análisis del 10% de los casos positivos por PCR. ¿Tenemos ya el dato para España y, en caso contrario, cuándo podremos disponer de él? Y una segunda pregunta. ¿Van a instar a la Comunidad de Madrid a cerrar perimetralmente los municipios afectados por acuerdo del Consejo Interterritorial del 30 de septiembre, que establecía 3 requisitos para ello que cumplen como mínimo Madrid Capital y otras 7 poblaciones? Me voy a responder primero a la segunda pregunta. En principio, el decreto del 30 de octubre, ¿fue? Septiembre. 30 de septiembre. El decreto de 30 de septiembre no afectaba específicamente a municipios de Madrid. En aquel momento los requisitos sí que es cierto que los cumplían fundamentalmente municipios de Madrid, pero el decreto no iba dirigido específicamente a ellos. Ahora mismo tenemos más municipios que cumplen esa condición en España y muchos de ellos están ya en una situación de confinamiento perimetral
impuesto por las propias comunidades autónomas. No sé lo que se discutirá en el Consejo Interterritorial, pero desde luego el confinamiento perimetral no es algo que tenga que establecer específicamente el Consejo Interterritorial. Las comunidades tienen capacidad para hacerlo. La Comunidad de Madrid, su estrategia está basada en zonas básicas de salud, pero sí que es cierto que si un municipio tiene 3 zonas básicas de salud y están perimetradas las 3 zonas básicas de salud, de facto están siendo más restrictivos. El problema está en los municipios muy grandes, como pueda ser el municipio de Madrid, donde obviamente difícilmente todas las zonas básicas de salud van a llegar a tener esas condiciones y por lo tanto la Comunidad de Madrid se planteará el cierre completo del municipio de Madrid. Esto es una cuestión que se tendrá que discutir, los vamos hablando con ellos semana a semana, vamos viendo la actividad que se produce y la evolución comparativa tanto en Madrid como en el resto de las comunidades y se irá decidiendo a medida que se considere necesario. En cuanto a la cepa británica, no es fácil ahora mismo, ni aquí ni en ningún país, determinar el nivel de circulación. Para determinar el nivel de circulación con seguridad de una cepa concreta, de una variante concreta, deberíamos de secuenciar prácticamente todas las muestras que tenemos para ser capaces de saber exactamente esta variante cuánto está difundida. Lo que tenemos ahora mismo son aproximaciones, pero aproximaciones que tienen algunas ciertos sesgos y otras menos sesgos, pero también tienen su dificultad a la hora de la interpretación. Cuando se hacen estudios sobre personas o sobre muestras de personas que tienen alta probabilidad de tener la variante británica, obviamente estamos sesgando el resultado. Si las muestras se toman de personas que regresan de Reino Unido, el porcentaje de ellas que sean positivas a la variante británica, por supuesto, será mayor que la circulación real de la variante británica en nuestro territorio. Si, como sabemos, la variante británica correlaciona relativamente bien, no del todo, pero relativamente bien, con aquellas muestras que se analizan el gen S y que no se detecta el gen S, aunque sí que existe el gen, pero no se detecta a través de las pruebas de PCR que se realizan, sabemos que al haber una correlación, si solo se analizan aquellas que tienen un resultado negativo al gen S en las PCRs que analizan varios genes, pues obviamente estamos también sesgándola porque tenemos más probabilidad de encontrar la variante británica. Lo que nos puede dar información sobre cómo circula o cuánto circula esta cepa en nuestro territorio es si se toma una muestra aleatoria del total de las muestras que tenemos. Y dentro de ese total de las muestras que tenemos, secuenciamos o las secuenciamos todas o secuenciamos todas aquellas que además tienen un resultado negativo para el gen S al hacer la PCR. En ese caso tenemos algunos informes o algunos estudios relativos a muestras recogidas en diferentes comunidades autónomas, no en todas, aunque se está tratando de secuenciar más muestras. Estamos obteniendo resultados cuando se envían las muestras relativamente rápido, en un periodo de varios días. Tengan en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo tengo, no sé si me lo he traído, tengo el informe de Reino Unido, en Reino Unido, que tiene una capacidad enorme de secuenciación, muy superior a la de cualquier otro país europeo y, por supuesto, muy superior a la nuestra. El Reino Unido están estimando que la secuenciación de las muestras tiene un retraso promedio de hasta cerca de 2 semanas. El nuestro ahora mismo tenemos muchas menos, estamos secuenciando muchas menos, por lo tanto es probable que para las de interés el retraso sea menor, pero sigue habiendo un cierto retraso. Bueno, como digo, de esas muestras aleatorias, o más o menos aleatorias, siempre hay ciertos sesgos, pero más o menos aleatorias que están recogiendo en las comunidades, estamos observando que aquellas en las que se ha hecho la secuenciación o el diagnóstico real de la variante británica, hemos visto que en una comunidad concreta, de 1.000 muestras analizadas, se han detectado 3 con la variante británica. En otra comunidad autónoma, de 300 muestras analizadas, se han detectado 14, un 4,6%, que el gen S no se detectaba por la PCR. Ahora hay que hacer la secuenciación y valorar cuántas de esas 14 van a ser realmente variante británica, que serán, no sabemos cuántas menos, pero desde luego las 14 probablemente no. Es decir, en España es muy difícil ahora mismo, por esa información y por otras informaciones similares que tenemos de diferentes comunidades autónomas,
según los expertos, parecería que la prevalencia de la variante británica estaría muy por debajo del 5%. No sabemos si estará ahora mismo en el 1%, en el 0,5%, en el 2%. Pero desde luego las apreciaciones que tenemos ahora mismo es que como máximo, y entendiendo que todas las que el GNS es negativo fueran variante británica, que no es así, estaríamos por debajo del 5%. Es decir, la cepa todavía no está circulando en España a un ritmo como el que está circulando en Reino Unido. De hecho, en Reino Unido, la evolución de la cepa, saben que se detectó a mediados del mes de septiembre, si no recuerdo mal, la primera vez que se identificó la cepa. No quiere decir que no circulara antes, pero la primera vez que se identificó fue hacia el 20 de septiembre. Bueno, pues a mediados de octubre, el día 12, el porcentaje de circulación, prácticamente un mes después, era del 3% de las cepas que se detectaban. Y a primeros de noviembre era todavía de alrededor del 60%. Es decir, mes y medio, 2 meses, alrededor de 6, 7 semanas después de haber detectado por primera vez la cepa, todavía no ocupaba todo el espacio, pero es un espacio importante. En España es muy probable que progresivamente vaya ocupando el espacio. Si es tan agresiva como lo ha sido en Reino Unido, si no encuentra la oposición de otra cepa para ocupar el nicho ecológico, y si es más transmisible, desde luego es que sí, que parece que lo es, desde luego es muy probable que progresivamente vaya ocupando espacio. Ahora mismo, por la información que tenemos, no parece que esté muy por encima de ese porcentaje que les he dado, pero tampoco tenemos la certeza de cuál es el valor real de ocupación, que probablemente será diferente al espacio que esté ocupando o al porcentaje de cepas de variantes británicas que detectemos la semana que viene, y probablemente será diferente también al que detectemos la semana siguiente. Esto es un proceso en el que si la cepa va ocupando espacio, lo irá ocupando progresivamente y progresivamente iremos detectando más variante. Concluimos aquí esta rueda de prensa. Buenas tardes. A ustedes.